Bueno, y en la última semana creció el número de migrantes mexicanos repatriados por Ciudad Juárez. 4 mexicanos han muerto en el mismo centro de detención de inmigrantes en California y ahora el gobierno de México exige que Estados Unidos explique qué pasó. El lugar se llama Adelanto y según los propios expedientes médicos, al menos 2 de esas muertes pudieron evitarse. Porque esto no es un accidente aislado. Sino que ahora vamos a tomar más medidas de reclamo frente a lo que ocurrió. Son varias acciones que vamos a tomar. Es un patrón que se repite en el mismo edificio, bajo la misma empresa, con el mismo silencio antes de cada tragedia. Y lo que los testimonios de excompañeros de celda están revelando ahora podría convertir este caso en el más grave de todo el segundo mandato de Donald Trump contra los mexicanos detenidos por ICE. Quédate, porque lo que viene es todavía más difícil de creer. Si quieres estar al tanto de todo lo que pasa entre México y Estados Unidos, minuto a minuto, suscríbete ahora mismo. Vamos al principio. Adelanto es un centro de procesamiento de inmigrantes en el condado de San Bernardino, California, operado no por el propio gobierno estadounidense, sino por una empresa privada, Geo Group. Ahí dentro, en lo que va del segundo mandato de Trump, han muerto 4 ciudadanos mexicanos. Ninguna otra instalación del país acumula tantas muertes de connacionales bajo custodia de ICE. 4 nombres, 4 historias y un patrón que empieza a repetirse de forma inquietante. El primero fue Ismael Ayala Uribe, un beneficiario del programa DACA de 39 años. Murió el 22 de septiembre de 2025, después de ser remitido a un hospital cercano por un absceso en el glúteo, para el que ya tenía programada una cirugía. Un mes después, casi calcado en el tiempo, murió Gabriel García Avilés, de 56 años, apenas una semana después de haber sido detenido. La causa oficial, un paro cardíaco asociado a la abstinencia de alcohol. 2 muertes, 30 días de diferencia, la misma instalación. Y esto, escucha bien, fue solo el principio. Porque en enero de este año, en un operativo migratorio en el barrio de Echo Park, en Los Ángeles, fue detenido un hombre de 48 años llamado Alberto Gutiérrez Reyes. Y lo que le pasó después es probablemente la parte más difícil de escuchar de todo este caso. Según el relato de un compañero de celda que pidió proteger su identidad por seguridad, la piel de Gutiérrez Reyes empezó a cambiar de color, hasta adquirir un tono amarillento que alarmó a quienes lo rodeaban. Dejó de comer, dejó de salir al patio, se fue apagando durante semanas, mientras, según ese mismo testimonio, pedía repetidamente que lo viera un médico. Nadie fue. Un día, finalmente, sus compañeros decidieron sacarlo ellos mismos para exigir atención. Fue entonces cuando se le empezó a dormir un brazo y se desplomó. Lo llevaron de urgencia a un hospital. 2 días después, murió. Y aquí está el dato que cambia todo. Los propios expedientes médicos revisados por la prensa muestran que, horas antes de morir, Gutiérrez Reyes sufrió una convulsión y presentó anomalías renales y de coagulación. Es decir, su cuerpo llevaba tiempo fallando y quedó documentado. La causa oficial de muerte fue un paro cardíaco. La pregunta que nadie en ICE ha respondido todavía es por qué nadie actuó antes. Y si crees que ese fue el caso más grave, espera, porque el 4º nombre de esta lista tiene, según los registros, algo todavía más difícil de justificar. Se llamaba José Guadalupe Ramos Solano, tenía 36 años y fue encontrado inconsciente en su litera el 25 de marzo de este año. El personal médico intentó reanimarlo con maniobras de RCP y lo trasladaron a un centro médico en Victorville, donde fue declarado muerto a las 9:30 de la noche. Hasta aquí suena a una emergencia repentina, pero no lo fue, porque los propios registros de enfermería del centro señalan que, durante casi un mes antes de morir, el personal anotó en su expediente niveles de glucosa que oscilaron entre 123 y más de 600 miligramos por decilitro. Para que te hagas una idea, un nivel por encima de 250 ya se considera una emergencia médica que requiere atención inmediata. Ramos Solano tuvo lecturas más del doble de ese umbral, registradas por escrito, durante semanas, y no fue trasladado a un hospital hasta el día de su colapso. 4 hombres, 4 expedientes, y en al menos 2 de ellos, señales de alarma documentadas por el propio personal médico del centro, mucho antes de que la situación se volviera irreversible. Y lo más duro no está solo en los expedientes. Está en lo que dicen las familias que se quedaron esperando una llamada que nunca llegó a tiempo. El hermano de Ayala Uribe ha contado que se enteraron de la muerte cuando la policía tocó la puerta de su casa una madrugada sin que nadie les hubiera avisado antes que estaba hospitalizado. El hijo de García Avilés ha sido igual de directo. No busca solo justicia para su padre, sino que esto deje de repetirle a otras familias. Esa es quizá la parte que ninguna cifra oficial logra explicar.
4 familias mexicanas que se enteraron de una muerte antes que de una enfermedad. Ahora bien, aquí es donde el caso deja de ser solo una tragedia local y se convierte en un problema diplomático de fondo, porque estas 4 muertes no son un hecho aislado dentro del sistema migratorio estadounidense, forman parte de una cifra mucho mayor, y esa cifra es la que tiene a la Cancillería mexicana en pie de guerra legal. Desde que arrancó el segundo gobierno de Trump, 17 ciudadanos mexicanos han muerto vinculados a operaciones o centros de detención de ICE, 14 bajo custodia directa y 3 más durante operativos en la vía pública. De esas 14 muertes bajo custodia, 9, es decir, prácticamente 6 de cada 10, ocurrieron en instalaciones que no son manejadas por el gobierno estadounidense, sino por 2 empresas privadas, GEO Group y Core Civic, y ninguna instalación del país concentra tantas muertes de mexicanos como Adelanto. Esto no es casualidad, según organizaciones de derechos humanos que han litigado contra estas empresas. La razón, dicen, es simple y brutal a la vez. Los contratistas privados de ICE tienen un incentivo económico para recortar personal médico y limitar la atención, porque cada dólar que no gastan en cuidados es un dólar que se queda como ganancia para sus accionistas. Dicho de otro modo, la salud de un detenido puede convertirse en una línea de gasto que alguien, en algún despacho, decide recortar. Y no es la primera vez que Adelanto está bajo la lupa. Meses antes de estas últimas muertes, una coalición de organizaciones de defensa de inmigrantes, junto con un despacho legal, ya había presentado una demanda federal contra GEO Group, acusando al Centro de Condiciones Inhumanas, negligencia médica y hacinamiento, con casi 2,000 personas detenidas en una instalación que, según los abogados, nunca tuvo el personal ni la infraestructura médica para sostener ese volumen. Uno de los abogados lo resumió con una frase que quedó grabada en el expediente, que esto no fue un accidente, sino una decisión. Gracias por seguir con nosotros, porque lo que viene ahora es donde el conflicto deja de ser solo interno en Estados Unidos y empieza a involucrar directamente al gobierno mexicano y a organismos internacionales. Porque la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, encabezada por Roberto Velasco, no se ha quedado en el reclamo diplomático de siempre. Ha enviado ya una comunicación formal exigiendo el cese inmediato de las prácticas que, según México, provocaron estas muertes en Adelanto, la falta de acceso a atención médica y protocolos que el gobierno mexicano considera inadecuados. Y fue más allá, notificó formalmente a Volker Turk, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, sobre el conjunto de estos casos, pidiendo que el organismo internacional revise las prácticas de ICE en territorio estadounidense. La respuesta de Washington ha sido, hasta ahora, previsible y firme a la vez. El Departamento de Estado sostiene que este tipo de preocupaciones debe canalizarse por los mecanismos diplomáticos habituales entre ambos países, no como una acusación pública. Y el Departamento de Seguridad Nacional, cuando se le preguntó específicamente por estas 4 muertes en Adelanto, evitó pronunciarse sobre los casos puntuales, pero defendió el sistema en su conjunto. Aseguró que, pese al aumento de población detenida en varios centros, los estándares de atención médica se han mantenido, según sus propias palabras, incluso por encima de los de las prisiones federales. La misma dependencia afirmó que, hasta el 29 de mayo, la tasa de mortalidad bajo custodia era de apenas 0,008% y que no ha habido ningún incremento repentino en el número de fallecimientos. Aquí tienes la contradicción central de todo este caso, cara a cara. Los familiares y los excompañeros de celda de los 4 mexicanos fallecidos en Adelanto sostienen que hubo negligencia médica documentada, con señales de alarma ignoradas durante semanas. El gobierno estadounidense, en cambio, rechaza que haya existido negligencia y presenta cifras oficiales para argumentar que el sistema funciona dentro de parámetros normales. 2 versiones, completamente opuestas, sobre los mismos 4 cuerpos. Y mientras estas 2 posturas chocan en público, hay algo que no se ha resuelto. Ninguna autoridad estadounidense ha explicado todavía, caso por caso, por qué el personal médico documentó por escrito señales graves, una convulsión, niveles de glucosa peligrosamente altos, anomalías renales, sin que ninguna de esas alertas se tradujera en un traslado hospitalario a tiempo. Y si piensas que este es solo un problema de un centro, de una empresa, de 4 casos puntuales, prepárate, porque la siguiente parte de esta historia demuestra que el patrón es todavía más amplio de lo que parece. Porque Adelanto no es un caso aislado dentro del propio expediente de GEO Group. La compañía acumula, según reportes independientes, un largo historial de denuncias por negligencia médica, uso excesivo de la fuerza, hacinamiento, abusos sexuales, condiciones insalubres y deficiencias alimentarias en distintas instalaciones del país. Es decir,
El patrón que se repitió 4 veces dentro de las paredes de Adelanto no nace en Adelanto, viene de antes y se repite en otros lugares con el mismo nombre de empresa detrás. Y esto conecta con algo que México ya está usando como argumento legal de fondo. La presidenta Claudia Sheinbaum había anunciado semanas atrás que su gobierno iría más allá de la simple protesta diplomática, después de que un ciudadano mexicano fuera abatido por un agente federal durante un operativo en Houston. Ese caso tiene nombre propio y también 2 versiones enfrentadas. Las autoridades estadounidenses sostienen que el hombre intentó evadir el arresto y golpeó a un agente con su vehículo, mientras que testigos y familiares cuentan una historia distinta. A partir de ese episodio, la Cancillería mexicana empezó a presentar denuncias formales en Estados Unidos por el conjunto de estas 17 muertes, no solo por los 4 casos de Adelanto. El mensaje de fondo es claro: México ya no está tratando estos casos como incidentes aislados, sino como un patrón sistemático que exige una respuesta legal, no solo un comunicado. Y aquí llegamos al punto que lo cambia todo. Porque si se observa el expediente completo de Alberto Gutiérrez Reyes con cuidado, hay un detalle que ninguna autoridad ha explicado hasta ahora. El mismo día en que sus compañeros de celda finalmente lograron sacarlo para pedir ayuda médica, ya era, según los propios registros clínicos, demasiado tarde. Su cuerpo llevaba, según los signos documentados horas antes de morir, señales de un fallo multiorgánico en marcha. Eso significa que la ventana para salvar su vida no se cerró en el hospital, se cerró semanas antes, dentro de una celda, cada vez que pidió un médico y nadie llegó. Ese es, probablemente, el dato más duro de todo este caso, la diferencia entre una muerte que ocurre y una muerte que se documenta mientras ocurre, sin que nadie intervenga a tiempo. Y aquí está el final, al menos por ahora, de esta historia. México ha dejado claro que no piensa dejar este caso como una nota diplomática más. La comunicación a la ONU, las cartas formales exigiendo el cese de las prácticas señaladas y el conjunto de denuncias por las 17 muertes vinculadas a ICE marcan un cambio de estrategia, de la protesta simbólica a la presión legal internacional. Estados Unidos, por su parte, mantiene su versión de que el sistema funciona, que las cifras generales lo respaldan y que cualquier reclamo debe pasar por los canales diplomáticos de siempre. Y mientras ambos gobiernos discuten por los canales formales, dentro de Adelanto siguen detenidas casi 2,000 personas bajo la misma empresa, con el mismo modelo de atención médica que ya falló, según los propios registros, al menos en 2 ocasiones documentadas. Nadie, ni del lado mexicano ni del estadounidense, ha anunciado todavía un cambio real en cómo se atiende a un detenido que pide ayuda médica dentro de ese centro. Lo que queda, al final, no son solo cifras ni comunicados. Son 4 hombres que entraron vivos a un mismo centro de detención en California y que, según sus propios expedientes médicos, mostraron señales de alarma que alguien, en algún momento, decidió no atender a tiempo. Alberto, Ismael, Gabriel y José Guadalupe no se conocían entre sí antes de morir en el mismo lugar. Ahora, sus nombres están unidos en la misma investigación, en la misma demanda y en la misma pregunta que ni ICE ni Geo Group han respondido todavía. ¿Cuántas señales más hacen falta dentro de esas mismas paredes, antes de que alguien decida que una vida vale más que un reporte de mortalidad del 0,008%?